días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los modelos mentales, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta es la primera semana de 2020 y con ello pues acaba 2019. Ha sido algo así como un año sorpresa en cuanto a retornos en general. La segunda parte de 2018 acabó con muchísimo pesimismo y bajadas en las cotizaciones, mientras que el 2019 ha sido uno de los mejores años en mucho tiempo. De hecho, lo interesante es que ha sido una especie de año simétrico, ya que el año pasado hubo un gran crecimiento en beneficios empresariales, pero los múltiplos de las cotizaciones se comprimieron. Por eso mismo, en diciembre del año pasado era habitual decir que todo estaba yendo bien y sin embargo bajaba todo. Este año ha sido exactamente lo opuesto. Los beneficios empresariales se han reducido o al menos se han estancado, pero el mercado ha vuelto a estar más optimista y la expansión de múltiplos ha suplido con creces ese estancamiento en beneficios. Ha sido un año donde el factor de inversión que mejor ha funcionado ha sido el de compañías cíclicas y las de calidad, mientras que los que peor lo han hecho son los de alto dividendo y las defensivas. En general, de la misma forma que casi todas las clases de activos lo hicieron mal el año pasado, pues lo han hecho todos bastante bien. Creo que este fenómeno muestra lo difícil que es predecir lo que van a hacer los mercados. Entonces, ya en el 2020 nos encontramos en el mercado alcista más largo de la historia reciente. Esto es en términos de duración, pero no en rentabilidad, ya que ha habido periodos con una mejor rentabilidad en menor tiempo. El Standard & Poor's ha multiplicado casi por 6 desde el punto más bajo de la crisis y los márgenes operativos están en un 12%, que es el mejor dato en mucho tiempo. Las valoraciones en Estados Unidos están un poco por encima de la media y el mercado laboral está en una de sus mejores situaciones de la historia, con un desempleo del 3,5% y los sueldos que están aumentando un 3,7%. En general es un conjunto de datos que no augura un futuro especialmente halagüeño. Hay que recordar que la economía es cíclica, que en los buenos tiempos la gente es optimista, se apalanca, se arriesga más, los sueldos aumentan, hasta que finalmente ese clima positivo pues se revierte y lo hace con una rapidez mucho mayor que la velocidad a la que se dio ese progreso positivo. Es por ello que el periodo ideal para invertir no es aquel donde todo va bien y hay optimismo y por tanto será difícil que vaya a mejor, sino aquel periodo donde la situación sea mala y el pesimismo sea generalizado. Aún así, pues intentar predecir lo que va a hacer la economía ha sido una piedra donde muchos han caído y no va a ser un error que yo vaya a cometer. Esto se une a un clima político global bastante movido, a los habituales vaivenes de los aranceles entre China y Estados Unidos se ha unido en la última semana el ataque de un dron a un general de las fuerzas iraníes que no se sabe hasta qué punto puede afectar a la geopolítica mundial. En un primer momento el precio del petróleo subió, pero es difícil vaticinar pues las consecuencias a medio y largo plazo. En otro orden de cosas, estas navidades se ha producido una de las fusiones más importantes en el mundo de las apuestas deportivas en Estados Unidos, con la fusión triple de DraftKings, SBTech y finalmente Diamond Eagle, que es el vehículo a través del cual esta compañía va a salir a cotizar. Tenía pensado hacer un segundo episodio sobre la situación en cuanto a apuestas deportivas en Estados Unidos, ya que es un mercado en constante evolución. En todo caso, parece que DraftKings se volverá en uno de los mejores pure plays cotizados en relación a este mundo de apuestas y juego. Y además, pues es una de las formas de mayor calidad de ganar exposición a este mercado, ya que hasta ahora tanto DraftKings como FanDuel han dominado absolutamente los datos de las apuestas. El mayor perjudicado de esta transacción fue el proveedor de motor de apuestas Kambi,
que era precisamente con el que había trabajado DraftKings hasta ahora, y al asociarse con SBTech en vez de Kambi, pues Kambi pierde toda esa exposición a Estados Unidos, algo que no estaba contemplado previamente, y por eso mismo pues la cotización bajó mucho. Siempre se ha comentado que el motor de apuestas de Kambi es mejor que el de SBTech, pero parece que las limitaciones a nivel de accionariado de Kambi han hecho que DraftKings haya elegido finalmente fusionarse con SBTech, el cual era más fácil de adquirir. Finalmente, y también relacionado con el mundo del deporte, parece que Daniel Friedkin, un multimillonario tejano, está planteándose hacer una oferta por el club de fútbol La Roma por una suma de 838 millones de dólares. Todavía es un trato que está cerrándose y se une ya a varios movimientos corporativos en Europa, como las compras en el Manchester City, Benfica y otros equipos, mostrando en cierta manera que los equipos de fútbol, que se habían considerado algo así como pseudoempresas hasta ahora, están pasando a ser empresas de verdad. Unas empresas raras y volátiles en resultados, pero igualmente son una especie de activo o trofeo, como puede ser comprarse la Mona Lisa u otra obra de arte. Este primer episodio de 2020, que va a ser bastante breve, va sobre un tema que yo creo que es muy importante y quizás no se pone el énfasis suficiente, y es sobre la gestión del tiempo en cuanto al mundo de la inversión. Uno realmente puede leerse miles de libros de valoración, aunque al inversor con cierta experiencia pues le resulta evidente que detrás de unos buenos resultados hay mucho más que leerse los informes anuales de una empresa. Creo que una frase que resume muy bien cómo se encuentra una buena inversión es aquella que mencionó Clifford Sosin hace poco en los vídeos que publicaron de Value Dag, y la frase es: una buena inversión ocurre cuando una mente preparada se encuentra con la idea correcta. Creo que es una frase breve, pero dice mucho, y un poco inspirándome en esta frase, dividiría en 3 grandes bloques el tiempo que un inversor pasa en las diferentes tareas. El primer bloque de tiempo sería el más típico, que es la generación de ideas de inversión. En este primer bloque englobo todas las tareas asociadas a encontrar, pero también trabajar ideas de inversión. Pueden ser estudiar un sector, analizar una compañía en profundidad, comparables, estados financieros, consultar a Investor Relations, etc. Es quizás el bloque de tiempo que más importancia se le suele dar y sobre la cual pues más bibliografía hay escrita. El segundo bloque de tiempo es el análisis. Con este segundo bloque hago referencia al proceso que ocurre una vez de que una idea o ideas se hayan generado o estudiado. Esta es la fase donde, una vez tienes la información, reflexionas si realmente tienes pues una teoría diferente a la imperante en el mercado. Reflexionas sobre si se le puede asignar algún modelo mental que conozcas y que realmente aplique a una situación concreta. O por el contrario, si algún momento histórico de otra empresa se puede asemejar a lo que esté pasando en una determinada empresa en la actualidad. Una vez de que se da todo el trabajo de la primera fase de generación de ideas, pues aquí se reflexiona sobre el riesgo de esa empresa, los diferentes escenarios posibles o si me puedo estar perdiendo algún detalle. En esta fase la conversación con otros inversores puede ser enriquecedora, ya que no se trata de una fase donde hay que recopilar más información, sino que la información ya está, el análisis cuantitativo y también cualitativo de los datos está hecho, pero hay que reflexionar y llegar a una conclusión de si invertir o no, y en el caso de invertir, pues cuánto peso hay que asignar a esa determinada empresa. Por lo tanto, el primer bloque de tiempo sería el de trabajar las ideas, el segundo el de pensar sobre ellas y el tercer bloque sería el de aprender a pensar. Este bloque es aquel en el que uno se pasa pues leyendo libros,
adquiriendo modelos mentales, escuchando podcasts o leyendo biografías. También puede darse pues, mediante redes sociales como Twitter o conversaciones con otras personas. En definitiva, es la metafase de análisis, es decir, se analiza cómo se analiza. Porque si he dicho que el segundo bloque de tiempo es aquel en el que uno discierne entre lo correcto y lo incorrecto, entre una teoría u otra, pues para ello necesita primero haber enriquecido su kit de herramientas mental para poder abordar los temas de la mejor forma posible. Uno no puede extrapolar el futuro de una compañía si no ha visto 1000 casos diferentes de los que aprender. Para poder ver pues, una determinada situación desde varias perspectivas es útil haber incorporado pues, múltiples modos de pensar que han sido históricamente útiles. Creo que estos 3 bloques de tiempo son muy importantes y aunque será muy difícil asignarle el mismo tiempo a todos, el inversor debería pensar en precisamente invertir tiempo en cada una de las frases. Digamos que un determinado inversor pone únicamente énfasis en la primera fase, es decir, que se pasa mucho tiempo estudiando compañías, sectores. De hecho, creo que si algo se impulsa en la comunidad inversora es esto mismo, estudiar muchas compañías. Sin embargo, si no ha pasado suficiente tiempo leyendo sobre casos históricos de empresas, leyendo libros, escuchando podcasts o escuchando cómo otros piensan, pues tendrá un kit de herramientas mental bastante pobre, que es el tercer bloque, que a su vez no le permitirán discernir si una idea es buena, mala, mejor o peor, que es el segundo bloque. Es decir, si alguien solo pone énfasis en el primer bloque, pues acabaría haciendo algo así como Excels muy elaborados sobre empresas, pero no sería capaz de decir por qué un análisis tiene más certidumbre que otro y en general, pues al tener poco apoyo en casos históricos, por ejemplo, o eventos que hayan ocurrido, pues sería un análisis menos robusto. Si vamos a un segundo caso donde un inversor sobrepondera el segundo bloque, que es el del análisis, probablemente se pase pues, haciendo octavas y novenas derivadas sobre empresas, que probablemente tampoco añadan mucho valor. Además, probablemente carezca de un radar amplio de empresas por infraponderar el primer bloque. Y finalmente, todas esas octavas derivadas, al ser de cosecha propia, es posible que carezcan de toda la documentación y bibliografía que ya existe. Por lo tanto, aunque pueden ser reflexiones muy complicadas, probablemente pues, carezcan de solidez y probablemente pues, no aborden los puntos críticos de una inversión de la forma en que pues, ciertos modelos mentales ya trabajados pueden hacer. Finalmente, el inversor que sobrepondere el tercer bloque, el de aprender a analizar, pues se quedará en una especie de filósofo lector. Uno que cita autores constantemente, lee libros y en general da apariencia de ser muy inteligente. Pero en realidad le faltará pues, estudiar compañías y casos particulares e intentar decidir sobre casos de inversión concretos y arriesgarse en cierta forma. Evidentemente todos pues infraponderamos unos bloques frente a otros y tener esto en mente pues, puede ayudar a mejorar. Yo en concreto creo que sobrepondero la parte de generación de ideas. En general creo que estoy expuesto a muchas compañías, muchos sectores y creo que si de algo peco es el de intentar conocer y tener una opinión de absolutamente todo. Creo que dedico tiempo a pensar, pero infrapondero la parte de recopilar un kit de herramientas mental. En general suelo tender a intentar generar yo mismo esos modelos mentales cuando realmente es probable que haya literatura que haya resuelto el tema sobre el que intento pensar. Por lo tanto, la idea que quiero transmitir aquí es que una inversión exitosa ocurre cuando la idea correcta encuentra a la mente preparada. Por lo tanto, habrá que emplear tiempo en preparar la mente, encontrar ideas y evaluar su idoneidad. A su vez, más allá de estos 3 bloques de tiempo en inversión, creo que hay un bloque paralelo importante.
y ese bloque es el de intentar tener una vida más o menos plena, o al menos que esté satisfecho con ella. Lo que no se puede pretender es tener una visión de la sociedad, de cómo van a actuar los individuos y las preferencias de las personas, siendo un ser completamente externo a la sociedad, que vive en su casa, que solo está preocupado por invertir el 100% de su tiempo. Esto debería ser obvio. Si uno no tiene aficiones, un gusto por las cosas, relaciones personales que le importen, o en general nunca disfruta del momento, pues va a ser difícil que esa persona tenga una opinión sólida sobre cómo va a actuar la gente. Porque por otra parte también, pues este bloque vital es con lo que uno se suele sentir satisfecho en gran medida, y si uno descuida esto, pues uno puede acabar pues triste o desesperado, y más allá de las consecuencias personales que eso implica, es difícil invertir muy bien si no estás medianamente satisfecho con la vida que llevas ajena a la inversión. Y quizás sobre este tema de compaginar una vida con la inversión, el que más daño ha hecho es el mejor inversor de la historia. Y es que Warren Buffett ha descuidado en gran medida su vida personal. Dedicó muy poca atención a sus hijos, su mujer se fue de casa y un largo etcétera de anécdotas. Y aún así, no quiero decir que Warren Buffett no esté satisfecho con su vida, y realmente no lo creo. Es una persona superdotada, solo hay que ver que fue un niño muy precoz. Creo que he comentado alguna vez la anécdota del señor Wilson. Cuando Warren tenía 16 años, él y su amigo Don se inventaron la compañía de máquinas del señor Wilson para que los peluqueros pusieran sus máquinas de pinball en sus salas de espera. Para los 18 años Warren ya había comprado tierras, hacía la declaración de la renta. En resumen, Warren Buffett pertenecía al top 0,1% de inteligencia en la sociedad, y ha dedicado toda su vida a aquello que le apasiona y que se le da muy bien. Por lo tanto, es muy difícil decir que Warren no está contento con la vida que ha llevado. Sin embargo, el modo de vida típico de Warren Buffett, muy centrado en sus inversiones, sacrificando gran parte de su vida social, pues causaría estragos en la felicidad de la mayoría de la gente. Por eso creo que es importante recalcar que además de los 3 bloques de tiempo que he mencionado antes, es necesario tener un bloque paralelo para poder aprovechar el tiempo y disfrutar. Porque, en resumen, una condición necesaria para invertir, más allá de los modelos mentales, el estudio y el refinamiento del criterio, es el de estar mentalmente, incluso físicamente, en un estado saludable, ya que invertir bien exige sacrificio y plantarse ante la adversidad, algo que se vuelve mucho más difícil cuando uno mentalmente no está en el mejor momento. Y con esto termino el episodio, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.